Bienvenido a tu programa, Cafecito para el Alma. Hola, ¿cómo estás? Pues aquí empezando mi primer programa que quise titular Tips para superar la depresión. Y quizá te preguntes por qué este tema. Porque hace 12 años aproximadamente yo tuve que pasar por este proceso, un proceso muy difícil de entender. Es un proceso confuso, está lleno de confusión. Y quiero compartirte esta experiencia porque quizá tú estés pasando por esto. Y si mi experiencia te puede ayudar en algo, quizás puedas acortar lo que a mí me llevó discernir en 8, 9, 10 años, quizá te pueda cortar el tiempo para que tú puedas salir rápido de este padecimiento. Te quiero comentar que hace 12 años, cuando yo pasé por esto, habían distintas circunstancias que el día de hoy logro discernir. La primera de ellas es que habían asuntos no resueltos del pasado, ¿no? Por ahí habían resentimientos hacia algunas circunstancias como la partida de papá de casa. Uno piensa que estas cosas se curan con el tiempo y no es así. Con el tiempo uno lo que hace es dejarla en el inconsciente, en esa cajita como del olvido, pero cuando llegan momentos de desequilibrio, estas circunstancias o estos antecedentes de tu pasado regresan como resortes ocultos para hacerte más daño y para hundirte más, porque son temas que no están resueltos. Entonces es bien importante no dejar pasar los asuntos traumáticos de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, para que no sucedan este tipo de cosas en circunstancias en que nos encontremos en desequilibrio. Otro asunto importante u otro concepto es que hubo el rompimiento con una relación, ¿no? Rompo con mi pareja y esto les puedo decir que puede ser la punta del iceberg, ¿no? La relación que tenemos en pareja representa mucho de lo que somos nosotros mismos. Son como esta válvula en donde cuando llega esta pérdida realmente podemos medir cómo estamos nosotros en nuestro interior. Muchas veces pensamos que la pareja viene a complementarnos, como nos lo han dicho en las películas de Disneylandia, ¿no? En la eterna felicidad, pero no es así. Uno tiene que estar siempre completo, si no, uno no se autoconoce. Lo que estás haciendo es que generas una codependencia hacia otra persona y cuando esta persona no está, entonces uno se siente hueco, vacío, deprimido, la estima se va hacia abajo. Entonces tenemos que estar también en un proceso de autoconocimiento para detectar cuáles son nuestras fortalezas y nuestras virtudes. Otro asunto importante fue la pérdida de cosas materiales. Yo pierdo el trabajo y mi economía se empieza a ir en pique. No fui previsor y al no tener unas finanzas sanas, obviamente llegó la carencia y con ello llega el hambre. Recuerdo que en ese momento hubo una situación que me dejó muy marcado. Bueno, varias situaciones, pero esta la recuerdo en particular porque yo he estado, cuando me sentía sumido en esta tristeza, recuerdo que caminaba o deambulaba por las calles a altas horas de la noche y tenía hambre, no había ya nada que comer en casa y yo tenía una tarjeta del metro. Recuerdo que esa parte me hizo sentir mucha vergüenza y me hizo entender que estaba tocando fondo. Cuando tuve que cambiar o vender esta tarjeta, ¿no?, a una persona que iba pasando y me dio 10 pesos. Recuerdo que con esos 10 pesos fui a comprar una sopa y fue lo que comí ese día. El detonador, lo que me hizo darme cuenta que yo ya no podía más, fue un día en que yo me vi en el espejo y no me reconocí. Y no es metáfora. Literalmente noté que mi semblante había cambiado, que mi cuerpo había cambiado. Todo lo que no resolvemos se somatiza
en nuestro cuerpo. Comencé a tener ojeras, mis ojos se hundieron, mi mirada había perdido luz, se veía muerta, se veía perdida. Adelgacé muchísimo, de por sí soy delgado. Los pómulos se afilaron, mi cuerpo empezó también a bajar de peso. Entonces recuerdo que la gente me veía, ¿no? Sobre todo gente que no había visto algunos meses o algunos años y me preguntaban, ¿qué te pasó? ¿Estás enfermo? Y esas preguntas me taladraban el corazón y el alma porque yo me daba cuenta de que estaba cambiando y no sabía cómo resolverlo. Es por eso que yo en esta ocasión quiero compartirte algunos tips de cómo detectar y cómo diferenciar entre una tristeza y padecer una depresión. Por eso te quiero explicar primero qué es tristeza. Tristeza lo podemos encontrar como un estado de ánimo que responde a una situación negativa o a una situación estresante, y es tan normal como sentir ira, miedo, felicidad, pero es pasajera, es parte de nuestra gama emocional. La tristeza puede llegar por un asunto y después se va. A diferencia de la depresión nos dice que es un trastorno del estado de ánimo de la tristeza que se vuelve crónico. Entonces, cuando esta tristeza no es pasajera y te das cuenta que han pasado semanas, meses y quizá años, porque les puedo decir que a mí me duró casi 2 años esta depresión, por sentido común tuve que resolver muchas cosas, porque no tuve ni la guía, ni la dirección, ni el valor de acercarme a alguien para recibir ayuda. Entonces, este día yo quiero compartirte, primeramente para que tú detectes si lo que tienes es tristeza o depresión, las 5 A's de los síntomas. Vamos con la primera A. La primera A es alteración. ¿Alteración de qué? Lo primero que te llega es la alteración del sueño. Empiezas a dormir en horarios en los que se supone no debes de dormir, y cuando tienes que descansar permaneces en vigilia, ¿no? Recuerdo que yo en aquellos ayeres me podían dar las 2, 3, 4, 5 de la mañana y yo no podía pegar el ojo. Obviamente cuando gana el cansancio te quedas dormido y cuando despiertas pues ya son las 2 de la tarde, 3 de la tarde y la mitad del día ya se te fue, ¿no? Entonces la primera A, alteración del sueño, pero también alteración del apetito. Empiezas a sentir que tienes que comer por sobrevivir, pero ya no comes las mismas porciones que antes. Comes lo necesario hasta donde tu cuerpo te da. Puedes a lo mejor desayunar y dejar pasar la comida, quizá comer algo ligero en la noche, y empiezan a llegar estos trastornos alimenticios. Es por ello que también tu cuerpo empieza a debilitarse y a bajar de peso. A número 2. Autolítico. Así como lo escuchaste, autolítico. ¿Qué es autolítico? La palabra es comportamiento autolítico. O sea, el concepto es comportamiento autolítico. ¿Y qué quiere decir esto? Muy fácil. Quiere decir que empiezas a hacerte daño a ti mismo, de manera consciente o inconsciente. Pueden empezar a llegar estas fantasías suicidas. Quizá no las lleves al hecho, pero empiezas a fantasear. A veces tienes deseos de morir o dejar la vida y empiezan a llegar estas fantasías suicidas, ¿no? Al menos a mí así me sucedió. Hay otro tipo de daños. Existen las personas que utilizan el cutting o el cutting, en donde empiezan a flagelar o a cortar su cuerpo. Y como estas muchas otras formas de hacerte daño, ¿no? Pensamientos negativos
que te empiezas a infringir, diciéndote que no eres nada, que eres muy pequeño ante cualquier otra persona. Y la psicología va cambiando, se va poniendo en contra. Vamos a la tercera A, astenia. Sé que son palabras difíciles, pero la astenia quiere decir que empiezas a perder fuerza, que va más allá de la debilidad corporal. Es como una falta de voluntad. Es un cansancio crónico. Y lo más importante es que esto no depende de la voluntad de la persona. Habrá gente que quizá te llame que eres flojo, perezoso y otro tipo de adjetivos negativos, pero regularmente este es un círculo vicioso porque mucha gente o la misma familia no lo va a entender. No depende de tu decisión. Lo que pasa es que estás en una depresión y has perdido la capacidad de tener fuerza, de tener vitalidad. Cuarta A, abulia. ¿Y qué es la abulia? La abulia es falta de voluntad. Se perdió la voluntad, no hay control, no hay manera de ponerte en acción. Lo único que quieres es echarte a la cama y dormir y dormir y dormir. Lo complicado de esto es que entre más duermas, más energía vas perdiendo, como si fuera la pila de un celular que has dejado de utilizar. Se va acabando la energía. Entonces, es por eso que el círculo es tan perfecto, este círculo vicioso es tan perfecto y te atrapa. La quinta A es la anedonia. Este es un factor bien importante. La anedonia es la falta de sentir placer. Quizá habían cosas que antes te hacían sentir bien, como comer, como divertirte, como ir al cine, leer un libro. Llega esta pérdida de sinsentido, de sentir que estás flotando en el limbo y no hay nada que te haga sentir feliz, que te haga sentir mejor. No hay nada, ni la palabra de una persona, ni el abrazo de alguien más. Es una situación bien complicada y por eso te quise compartir estos 5 síntomas que yo les llamo las 5 As. 5 síntomas que son alteración, comportamiento autolítico, astenia, abulia y anedonia. Bueno, pero no todo es malo. Vamos a pasar a la parte alegre, de este programa. Yo formulé una serie de sugerencias a las que les llamé sé cajeto, o sea, diviértete. Hay una solución. Lo importante de la depresión es que se puede salir de ella. Eso es lo importante y quiero que te quedes con esto. Sé cajeto. Vamos con la primera C, que es comunicación. Es bien importante que tú elijas a una persona, esa persona de tu confianza, pero elige bien. Esta persona que creas que puede ser empática contigo y con quien puedas platicar de lo que estás sintiendo. Es bien difícil en esta parte ponerte en acción, pero es lo primero que tienes que hacer, empezar a platicar con alguien lo que estás sintiendo, lo que estás pasando. Esto es con la finalidad de verbalizar lo que estás sintiendo. Muchas veces al hablar no es tanto que te escuchen, sino que te escuches tú mismo. Por eso es bien importante que busques a esta persona para contarle cómo te estás sintiendo. Eso te va a ayudar muchísimo. Esa es la primera C. La siguiente C es comer sano. Es bien importante que empieces a nutrir tu cuerpo, que le empieces a dar vida. Yo inicié con una dieta que me llevó mucho a los vegetales, ¿no? A mí siempre me han gustado los vegetales más que las carnes. Pero puedes empezar a buscar una dieta más balanceada y hacer tus desayunos, tus comidas, tus cenas y tus colaciones. Sé que va a ser difícil, pero hay que ponernos objetivos pequeños.
ir comiendo cada vez más. No se trata de comer más, sino de comer lo adecuado, ¿no? Las porciones adecuadas que te den a ti la vida que te hace falta, la vida que le hace falta a tu cuerpo. Ahora, vamos con la A. Autocompasión. Híjole, autocompasión. Yo recuerdo que yo me flagelaba a mí mismo y recordaba del pasado, ¿no? Recordaba del pasado todas estas circunstancias que me habían hecho sentir triste, ¿no? Y decía, es que no tengo una carrera que yo hubiera querido haber estudiado. Me hizo falta mi papá. Híjole, si mi papá estuviera, las circunstancias serían diferentes. Él tiene la culpa de mi desgracia. Y no es así. Tengo que detener esos pensamientos para salir de esta autoconmiseración, vivir el presente. Entonces trata de alejar por el momento esos sentimientos que te hagan sentir poca cosa. Vamos con la letra J. Justificación. Justificación, volvemos a lo mismo. Justificar todo. Es que si las cosas hubieran sido diferentes, o buscar culpables de lo que te está sucediendo. Es que si mi pareja se hubiera quedado conmigo, si me entendiera, si supiera lo que estoy sintiendo. No, justificando y justificando. Aquí lo importante es buscar que es responsabilidad propia. Tienes que darte cuenta que el único responsable eres tú. Que tienes que cambiar o dejar esos viejos moldes y empezar a construir nuevos moldes como el ave fénix, ¿no? Resurgir de las cenizas. Vamos con la letra E. Ejercicio. Híjole, qué difícil. A mí no me gusta hacer ejercicio. Menos ir a un gimnasio y hacer pesas, ¿cómo le hago? Pero saben que me gusta mucho correr. Si tienes la oportunidad de salir a un parque a correr, a sacar todo ese estrés que estás cargando, o de poner un canal de yoga para principiantes, no sé cuál sea tu situación, quizá a ti sí te guste hacer ejercicio y eso es fabuloso, porque te va a ayudar mucho a ejercitarte y a que entre energía positiva a tu cuerpo, a tu corazón y a tu alma. Vamos con la letra T. Terapia. Yo sé que es bien difícil porque a veces pensamos que la terapia es para gente loca, pero lo que tú debes de entender es que la depresión es un trastorno mental. Es un trastorno mental que tiene que ser atendido por un especialista. Existen muchos tipos de terapia. Hay terapias de grupo. Si puedes hacer alguna terapia de grupo y este tipo de terapia regularmente no tiene ningún costo. Hay instituciones que te pueden atender también a costos muy bajos y si tienes la posibilidad, pues acude a un buen terapeuta, alguno de tu confianza, para que entonces sí vayas bajo una guía y una dirección, tratando todos estos eventos que no has podido cerrar y que el día de hoy te están perjudicando. Y por último, la letra O, de Secajeto. Objetivo. Busca un nuevo objetivo. No busques grandes objetivos, porque si te pones grandes metas o grandes objetivos, quizá llegue la frustración y eso te hunda más. Ponte pequeños objetivos diarios que puedas cumplir, sencillos. Es importante que te pongas en acción, no te quedes en la cama. Párate y haz lo que sea. Arregla tu recámara, pinta una pared, lo que sea que te haga sentir mejor. Pero párate, prepárate algo de comer. Quizá busca una receta y prepara algo, lo que está en tus manos. Lo importante es que entres en acción. Fíjate que algo que a mí me ayudó mucho fue que después de cansarme de despertar todas las mañanas o todas las tardes llorando, llegó un momento que me cansé de mi autocompasión, de mi autoconmiseración y dije, no más, no puedo seguir llorando. Y entonces me paré en la noche, a altas horas de la noche, y me metí a Google y puse una pregunta, ¿qué es el amor? Porque es algo de lo que yo estaba carente.
de amor propio. Y encontré contenidos bien interesantes, entre ellos un libro que se llama La Maestría del Amor, de Miguel Ruiz. Y lo empecé a leer. Y este libro es maravilloso porque es sabiduría tolteca. Y en él te habla de cómo los toltecas tenían una escuela para saber amar. Fíjate qué importante es el amor, porque el amor empieza en uno mismo, en el amor propio, para poderte complementar. Para no ser parte de nada, sino ser tú, la naranja completa. Te voy a dejar aquí en los links un listado de libros que yo he consultado a través del tiempo y que me han ayudado a discernir mucho de lo que fue para mí la depresión. Y parte de estos contenidos me ayudaron a entender otra perspectiva de la vida. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. Sin más por el día de hoy, te pido por favor que le des suscribirte en la campanita. Va a haber un segundo programa, pero esta vez vamos a hablar de la depresión desde un punto de vista científico y médico. Espero que te haya servido esta información. Si conoces a alguien a quien crees que esté pasando por esta situación, por favor compártelo, déjame tus comentarios. En los links, como te mencionaba, voy a dejar información importante que seguramente va a poderte retroalimentar para llevar una vida mejor. Te recuerdo que este fue tu programa Cafecito para el Alma.